capítulo 25, versículo 29. Génesis 25, capítulo 29. Yo quiero ponerle un nombre a esta charla bajo el título ¿Qué vale tu fe? ¿Cómo? ¿Qué vale tu fe? ¿Cuál es el valor de nuestra fe? ¿Qué vale nuestra fe? Yo creo que usted tenga esa pregunta allí circulándole en sus pensamientos, en su corazón y en su espíritu, en el tiempo en el que vamos a compartir este tiempo en parte de reflexión de la Escritura. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Siguiente, Armando, por favor. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Amén. Dejemos ahí. Amén. Esta historia, ¿cuánto las conocemos? Usted ha pasado por esa historia seguramente ya muchas veces. Y lo que yo quiero retomar de ese texto es justamente una parte importante suya mía, y son nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Cuánto agobia una necesidad el corazón del ser humano? Espiritual, física. Cuando usted ha pasado hambre en estos días, tuve un espacio en el que, pero no vaya a pensar más, sino que no pude comer a tiempo, estaba muy ocupado. No va a decir: el pastor no tenía comida. No le estoy diciendo eso. Pero si usted tiene la necesidad en el corazón de bendecirme, yo se lo recibo. Amén. Pero este no era el caso, sino que estaba bastante ocupado, estuve muy ocupado y se me había hecho casi mediodía y no comí. Y le digo honestamente, sentía que estaba a punto de desmayar. Era una cosa impresionante sentir esa fatiga que tenía tan grande. Y pensaba en ese momento, ¿verdad?, que cuando otras personas han recibido de nosotros, justo en un momento de necesidad, ¿verdad?, un plato de alimentos, lo que significa esa bendición. Yo me comí un platito, 2 huevos fritos con unas tajadas, pero eso me supo como si yo estuviera comiendo en el restaurante Celler de Barranquilla. Yo dije: estoy comiendo gourmet, estoy comiendo lo más delicioso que yo he podido comerme en mi vida. Me volvió el alma al cuerpo. Yo estaba desesperado, la gente me hablaba y yo no quería oírla, y la gente me decía: mírate, yo quería salir corriendo literalmente de ahí a buscar algo que comer. Las necesidades son difíciles. Cuando usted experimenta esa hambre, esa necesidad, es una situación muy difícil humanamente en el cuerpo. Pero cuando ponemos esa realidad en un sentido espiritual, cuando nosotros miramos a la luz de cualquier necesidad hoy, que no dependa de algo que usted tiene, que usted no lo pueda resolver, como ese día yo no podía resolverlo, la situación en la que estaba no me permitía resolverlo, yo estaba que gritaba: tengo hambre, estoy casi que muero de hambre, porque llevaba todo un día ya prácticamente, eran las casi mediodía y no había comido nada, tenía mucha fatiga, hablando, ocupado. Y yo veía que la cosa del almuerzo se retrasaba y se retrasaba, y decía: yo voy a perecer en el intento, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Hasta que un alma caritativa extendió sus manos de amor y me dijo: ¿será que a usted le provocan unas tajaditas con huevo? Yo dije: aleluya, gloria a Dios. Yo digo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso fue del Espíritu directamente. Cuando yo vi ese plato con tajadas y huevo frito, yo dije: yo estoy en la casa del Padre, estoy en la casa de Dios, yo estoy pero supremamente bendecido, ¿verdad? Cuando uno experimenta esa respuesta, uno siente a Dios sonreírle. Yo veía que Dios se reía cada vez que yo me comía una tajadita de esa. Entonces, espiritualmente ocurre lo mismo. Llega un momento en nuestra vida que podemos experimentar una necesidad tal
que no simplemente se vuelve una expresión de cajón, decir, puedo hacer cualquier cosa por salir de esto. ¿Alguna vez usted ha expresado eso? No sé, lo que tenga que hacer, voy a hacerlo, pero voy a salir de eso. Parece que la historia de Esaú es un poco esa historia. Porque fíjese, más adelante usted lo va a poder leer, no lo vamos a poder leer todo el contexto, pero la historia está prácticamente entre el capítulo 25 y el 27. Pero si leemos unos versículos antes, en el versículo 27 dice, los niños crecieron, está hablando de Jacob y de Esaú. Escúcheme esto bien atento, porque la escritura está diciendo esto porque se va a venir algo que nos tiene importante que destacar. Entonces dice, los niños crecieron, escuche, Esaú se hizo hábil cazador y le gustaba el campo, mientras que Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en la casa. Esaú era el favorito de Isaac porque le daba de comer de lo que cazaba. Es decir, Esaú era un experto preparador de sancochos. O sea, el hombre era un experto, el hombre sabía la técnica de cocinar, de dejar las cosas con mucha sabrosura, ¿verdad? Pero dice que Esaú era el favorito de Isaac porque le daba de comer de lo que cazaba. Es decir, Esaú estaba entrenado, escúcheme, tenía todo lo necesario para poder sortear ese momento de necesidad, pero su momento de quiebre no le hizo calcular las decisiones que estaba tomando. Muchas veces nuestra fe va a enfrentar momentos parecidos a eso espiritualmente. Cuando la necesidad parece no tener respuesta, cuando el momento parece no tener salida, pareciera que olvidamos que Dios nos ha entrenado para salir vencedores. Pareciera que olvidáramos que ya Dios ha lidiado con nosotros otras batallas. Parecía que Esaú, no sé si usted de pronto su impresión es diferente a la mía, pero parece que de tajo Esaú olvidó lo que era. Olvidó su identidad de cazador y preparador de sancochos. O sea, el tipo era bueno preparando los guisos, me imagino. Pero en un momento de quiebre, de ligereza, parece que su fe en él mismo encontró una rendija por donde se huyó, salió corriendo. Su capacidad de esperar. Ahora, escúcheme, él venía del campo cansado. Seguramente venía de cazar, tenía con qué hacer, pero se acomodó a las circunstancias. Dijo, es que ponerme ahora a cocinar, a pelar, a hacer. Empezó seguramente humanamente a decir, esta necesidad que yo tengo la tengo que resolver con una salida rápida. Y en esas salidas rápidas tú y yo a veces negociamos nuestra fe. Claudicamos, como popularmente se dice, abandonamos el barco. Y Esaú está a punto de abandonar su punto de privilegio, su lugar espiritualmente de gobierno. Le voy a decir algo que muy seguramente usted lo ha pensado y también yo lo pensaba. Yo decía, pero si en la casa de este hombre lo que había era criados, él podía haber dado una orden y haber dicho, prepárenme algo de comer. Y hubiera pasado como con este servidor, le hubieran servido un manjar de tajadita frita con huevo. No era quizás el gran sancocho que él podía prepararse, el gran guisado, pero eso lo iba de alguna manera a temporar para esperar lo que venía después. Y le cuento que ese día terminó glorioso. Me sirvieron un caldero de arroz de camarón. Yo decía, Señor, tú eres bueno. Porque después de la tempestad viene la calma. Fue que cuando yo vi literalmente un caldero de arroz de camarón, yo dije, Señor, ese eres tú. Abundante. Oiga, eso era camarón y un arrocito por ahí graneado. Eso era una cosa impresionante. Patacongas, una cosa. Y yo pensaba en lo que habían sido las primeras horas de ese día, y habían sido unas horas angustiosas, terribles. Pero lo que parecía que no iba a poder ser superado,
logró superarse, sin daños a terceros, sin lamentar nada. Pero mi pregunta es, ¿has sabido soportar tú un momento de prueba como ese? Cuando quizás regresas cansado de la batalla, de la lucha, y te encuentras con que tienes que lidiar con otra situación y tus fuerzas desfallecen, y la pregunta es, ¿cómo voy a responder si no tengo fuerza? Literalmente la Escritura dice que este hombre estaba cansado. Pero es justamente en esos momentos de flaqueza y de cansancio, por la situación que nos rodea, porque espiritualmente para Esaú era un hambre. Estaba fatigado, tenía hambre. Y tú y yo podemos estar hoy aquí, quizás cansados, fatigados, agobiados, porque lo que hemos tenido es lucha allá afuera. Pero son cruciales las decisiones que tú tomas en esos momentos de quiebre. Espiritualmente son cruciales. Y este texto es maravilloso por eso. Porque el relator bíblico, el contexto bíblico es hiperbólico, o sea, usa una hipérbole gigante, usa una comparación enorme. ¿A quién se le ocurre cambiar la primogenitura por un plato de comida? Escúchame, él era primogénito, él podía usar lo que estaba negociando para salir de la situación sin venderlo, él podía dar una orden, era el hijo mayor de la casa, él tenía que obrar en autoridad y decir, tráiganme de comer. Y no sé si yo me estoy haciendo entender en esta noche. Tú tienes una primogenitura, Dios ha puesto sobre ti un sello especial. Dios te ha atado a una palabra que no está anclada en lo que yo crea, está anclada en lo que Jesucristo ya hizo por ti. Y la Biblia dice que juntamente con Cristo tú eres heredero. Y que en Él, siendo Él el primogénito y el mayor, nosotros en Él heredamos su gloria, su bendición sobre bendición. Es decir, en el momento en el que tú pasas por la prueba y quieres vender por un plato de lentejas lo que espiritualmente Dios ha puesto de ti, es cuando tú tienes que hacer un par y decir, epa, ¿para dónde voy a coger? Y quizás el plato de lentejas es abandonar tu fe, renunciar a lo que eres. Es que es muy fuerte lo que estoy pasando. Es muy difícil, es que ver a Dios en medio de la prueba, ver a Dios en medio del hambre, en medio de la necesidad, de la persecución, de la escasez. ¿Cómo vemos a Dios ahí? O del agobio del enemigo. Y pareciera que esa es una constante en el ser humano. Porque si nos vamos un poco más atrás, el pueblo de Israel como pueblo va a experimentar lo mismo. Por unas cebollas, ellos están dispuestos a vender su primogenitura, que es su libertad. Y se enfrentan a Moisés y le dicen, mira Moisés, nosotros queremos las cebollas de Egipto. Todavía la cosa se pone más grave. La hipérbole para mí se reventó ahí se le reventó la cabeza al redactor bíblico, porque comparar tu libertad, salir de la opresión, de la cautividad, del dolor, salir de ser una cosa para convertirte en persona, que es lo que hace Dios contigo. Dejas de ser un instrumento del mal para convertirte en un hijo de Dios. Y que tú estés dispuesto por un momento de escasez a decir, yo prefiero volver atrás. Y el pueblo de Israel va a asumir esa condición. Es que extrañamos, a mí me gusta la cebolla, me encanta, y sofrita todavía más. Pero yo no sé si por unas cebollas yo estaría renunciando a algo. Pero porque las necesidades tocan la fe, la enfrentan directamente. Por eso la fe, como el oro, tiene que ser probada. Ahora, como la fe no es líquida, no es algo a lo que tú te puedas de alguna manera decir, la vuelvo líquido, la vuelvo gaseosa. No. La fe es la sustancia de tu vida. Es lo que tú eres, el espíritu que te habita. Y si el espíritu que te habita se vuelve líquido y empieza a negociar con lo que no está, entonces tu fe empieza a ser el valor de lo que te hace falta. Y no sé si me estoy haciendo entender.
Entonces tú pones de un lado la balanza, está tu fe, y del otro lado de la balanza está lo que te está afectando que no tienes. Y tú decides que aquello es más pesado que tu fe. Es lo que Saúl estaba diciendo. Mi primogenitura vale nada frente al hambre que yo tengo. El pueblo de Israel dijo, frente a lo que estamos pasando, a la libertad que tenemos, las dificultades en las que estamos, se nos ha hecho libre, pero no tenemos las cebollas. Y después dijeron, queremos carne. Las necesidades son un gigante que va a enfrentar tu fe. Y si nos vamos al Nuevo Testamento y hacemos un paralelo entre las dos realidades y las dos historias, quien va a enfrentar directamente ese mismo choque por su primogenitura es Jesús, y la va a enfrentar por la misma realidad, puro estómago. Estómago corrido. Y llega y le dice el mal, todo lo que te voy a dar es mío. Escúchame, el que no es dueño de nada. Para que tú mires cómo opera el mal. Si te doy todo y después le dice, esas piedras, conviértelas. Eso es casi como decirle, ajá, no es que tienes a Dios, porque no te resuelve tu Dios el problema que tiene. Es lo mismo en costeñol. Allá se lo dijo en arameo. No se lo digo en arameo porque ustedes pues no me entienden. Pero le dijo lo mismo. Le dijo, ajá, Hércules, pero tu Dios no puede resolver un asunto de unos pancitos. O sea, estás con hambre, ¿ah? Y ni una empanadita, Abraham, o un dedito. Oye, ese Dios tuyo no te ha dado para pagar un recibito. Claro, que vale a lo mismo. Le digo, dile esas piedras, tú tienes hambre. Y Jesús venía de un periodo de ¿cuántos días? 40. Y ya usted sabe, le hemos dicho muchas veces lo que el 40 implica en la numerología bíblica, en el lenguaje bíblico, un periodo de tiempo en el que Dios está perfeccionando una obra. ¿Cuántos días duró el arca ahí navegando? ¿Estaba Dios qué cosa? Perfeccionando un tiempo. ¿Cuánto tenía que durar el pueblo de Dios en el desierto? Pero ellos decidieron que 40 días no era suficiente para su proceso, sino eran 400 o 40 o 500 o lo que usted decida. La decisión es nuestra, como la de Esaú. Esaú va a decidir qué recibir a cambio de su fe. A cambio de mi lugar de privilegio, de posición, está un guisito que se ve elegante, está bueno, está bacano. Mi primogenitura, ¿qué es frente al hambre que tengo? Esa es la pregunta de oro. ¿Qué representa mi fe cuando yo paso por un momento de necesidad? Que la siento, que no me la estoy inventando, que es real. Porque si es un estado de su mente y usted pelea con su mente, pero usted come, usted resuelve y soluciona, usted lidia con eso de otra manera. Pero cuando la necesidad es real, cuando el conflicto es real y te está desafiando, como la última vez que compartí esta reflexión bíblica, le decía el desafío que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel 40 días con sus noches. Un gigantón que se levantaba y les decía, partidas de cobarde, buenos para nada. ¿Dónde está el Dios que ustedes dicen que creen? Aquí estoy yo, mándenme al mejor de ustedes que se enfrente conmigo. Y todos estaban ahí, temerosos, temblando, porque su fe estaba puesta en las circunstancias, en lo que veían, no en lo que Dios había dicho, pero sobre todo en lo que Dios ya había hecho. Y Esaú olvidó que era un gran cazador, que sabía preparar comida, pero en últimas, lo que olvidó principalmente es que él era Señor y dueño. Escúcheme, le voy a decir algo todavía mucho más particular de esta historia. Sin él negociar nada, él podía haber tomado la comida que su hermano tenía, porque él era el primogénito.
tenía la autoridad como primogénito de esa casa de tomar lo que él quisiera. Debajo de su padre estaba él. Y ya él sabía que él era el consentido de papá. Si él tomaba esa sopa y se la comía, y Jacob iba a poner queja, el papá que le iba a decir, la cogió Esaú. Si Esaú la cogió, no puedo hacer nada. Él es el primogénito. Pero pareciera que en esos momentos de la necesidad se nos olvida todo. Perdemos la perspectiva del lugar en el que Dios nos ha hecho nacer. Y Jacob y Esaú nacen en medio de una lucha. Y es ejemplarizante porque el uno pelea, el otro pelea. Dice que el vientre de la mamá se movía. Pero el que primero sacó la manito fue Esaú. Y le amarraron una cintica en la mano para saber que ese era el primogénito. En medio de todas las luchas que tú has tenido que librar, dice la Escritura que Dios tiene talladito tu nombre. Desde que naciste, Dios te tiene destinado para ser un primogénito, una primogénita heredera de su gloria y de su gracia. Pero las circunstancias en derredor van a intentar a toda costa desvirtuar esa realidad sobre nuestras vidas y sobre nuestra fe. Porque fundamentalmente lo que negoció fue su propia identidad, su propio lugar, sus privilegios. Por eso la Escritura está ligada a la palabra y a la confesión. Si él se para en la palabra y en la confesión de lo que él dice, ¿cómo que tú qué estás intentando hacer conmigo? Ven acá, que yo tengo la autoridad para tomar esa. ¿Somos capaces de enfrentar al enemigo cuando viene y nos rodea de circunstancias y nuestra fe perece frente a una negociación en la que salimos quizás a resolver en nuestras propias fuerzas algo que si fuéramos conscientes de lo que somos podríamos resolver diferente? Y yo anhelo que espiritualmente yo me pueda estar haciendo entender en esta noche de lo que ocurre en esa historia ahí, porque es una historia fantástica, casi que increíble. Pensar que se va a desarrollar una historia posterior con base a una decisión. Pero dice algo importante con lo que quiero ir cerrando este tiempo en la palabra. En el versículo 34 dice: entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Después de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Así demostró que no le importaba su derecho de hijo mayor. Dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Y así nos puede estar pasando a nosotros en momentos de prueba, cuando vuelvo y te insisto en eso. Lo que tú crees que es invaluable para ti, necesario, y lo tienes que tener porque lo tienes que tener, pero no determina que eso sea relevante para el lugar y la posición que tú tienes. Porque si quizás levantaras la cabeza y pensaras en Dios y te fijaras en tu identidad, tu respuesta tendría que ser diferente. Por eso Jesús nos enseña, cuando el enemigo lo tentó, porque tentó su identidad, Él le respondió con la identidad correcta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sin importar lo que pueda pasar, sin importar que hoy yo no coma, la Biblia dice que Dios es mi proveedor y yo no lo voy a dejar de creer. Y eso es poderoso. Sin importar que hoy yo no tenga cómo resolver esa situación y que pasen en derredor mío las cosas que quieran pasar, yo no vivo de esas circunstancias. Yo vivo de lo que Dios ha dicho de mí. ¡Qué poderoso eso! Ese fue el primer trancazo. Pero vuelvo y te digo, si como Esaú, Jesús piensa con el estómago o con las circunstancias, tú y yo no estuviéramos, además esta charla no estuviera hoy, no hubiera charla, ahí hubiera terminado la historia. Pero lo que te tengo que decir es que vez tras vez, encarnando la fe de Cristo, tu fe y mi fe va a ser probada en la misma circunstancia. Lánzate de este lugar
al Señor tu Dios no tentarás. Si me adoras, te voy a entregar todo lo que es mío. Yo me imagino al Señor diciendo, bueno, ¿y de aquí a cuándo tú empezaste a tener algo? Pero a veces tú y yo le concedemos al enemigo esa realidad. Ay, es que no voy a poder. De esta no voy a salir. Así pensaba yo ese día a las 12 del mediodía. Yo dije, de este filo yo no voy a salir. Yo me voy a desmayar. Pero salí y fui recompensado en gran manera. Tú vas a salir y vas a ser recompensado y recompensada en gran manera. Pero espero que ese aplauso no sea equivalente a tu fe. Tú tienes que estimar lo que Dios te ha dado. Eso es lo más importante que yo tengo que decirte en esta noche. ¿Cuánto pesa tu necesidad? ¿Cuánto vale tu fe? ¿Cuán grande es tu necesidad versus cuán grande es el Dios al que tú le crees? ¿De qué tamaño es el desafío que estás enfrentando hoy? ¿Qué es lo que hoy te mueve las entrañas? ¿Qué es lo que hoy te dice que estás tan cansado que puedes hacer cualquier locura? Yo te quiero decir que no lo hagas. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Vuelvo y te digo, cuando la cosa está apremiante y el estómago traquea y tú sientes que te vas a desmayar, tú ves los panes y dices, yo después veo cómo soluciono eso, ¿verdad? Las salidas rápidas, las soluciones cortas, pero que al final son una larga tristeza y un largo peso sobre nuestra vida y nuestro corazón. Esaú no pensó, dice que comió, bebió, y dijo, no, aquí no va a pasar nada. Ya lo importante era que se me quitara el filo que tenía. Pero espiritualmente había hecho una movida que había puesto en riesgo todo su futuro. Detente a pensar en este momento, si tu situación es como la de Esaú, ¿cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar? Y si esas decisiones están honrando el lugar que Dios ha dicho que tú tienes. No pierdas de vista ese lugar, no pierdas de vista tu fe, porque tu fe es lo que te recuerda que tú estás en la casa del Padre, que tú tienes una morada en Dios, que tú tienes una respuesta de Dios. Tu fe es lo que determina hacia dónde tus ojos tienen que mirar. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde? Del que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista lo va a decir también, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo tengo que recordar que Él es mi pastor. Equivale a decir, Él es mi Padre, Él es mi hacedor, Él me cuidó, Él me dio la vida. En medio de un mundo que se debate en luchas y en conflictos, Él selló mi mano para hacerme más que vencedor. Es el recordatorio que tú tienes que tener. Sin importarte, insisto en eso una vez más, cuánto te traqueen las tripillas, como decimos nosotros los costeños. Sin importar esa necesidad, cuánto pueda retarte. Sin importar cuán difícil pueda ser lo que tú estás pasando. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué vale tu fe? ¿Qué vale nuestra fe? ¿Cuál es el precio de nuestra fe? El precio de la primogenitura de Esaú fue unas lentejitas con pan. Las lentejas son bacanas, pero la primogenitura vale mucho más. Poder resolver las cosas a tu manera es bueno, pero resolverlas esperando en Dios es mucho mejor. Confiando en Dios, depositando tu confianza en el Señor. Finalmente esta historia
se va a desenvolver de muchas maneras que no viene al caso hoy. Yo solo quiero decirte que una perspectiva espiritual en la que tú tienes que caminar, esa perspectiva que te permita ver con claridad en medio de la mayor oscuridad que tú puedas estar viviendo, es tu identidad. Sin importar la crisis que tú puedas estar pasando, del tipo que sea, no pierdas tu identidad. Ese es tu valor. Vosotros sois linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Eso te pone en un lugar de privilegio. Eso recuerda que tú tienes que entrenarte en dar órdenes a las circunstancias, que tu fe tiene que activarse y moverse. Y si el estómago traquea un ratico, que traquee, pero al final la recompensa de Dios vendrá. Y cuando veas, te vas a ver la mesa con una pataconada, una ensalada, una Coca-Cola litro, camarones y algo de arroz. Y al final, un postre, una cocada. Amado, decía, Señor, qué lindo eres tú, ¿verdad? Al final el Señor está preparando para ti un mejor banquete. No negocies por nada esa mesa. No negocies por nada esa mesa. Él aderezará mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ponte sobre tus pies en esta noche, allí donde estás. Esaú exclamó, ¿de qué me sirve la primogenitura si muero de hambre? Pregúntese, ¿realmente usted cree que iba a morir de hambre? Estaba en la casa de su padre, era el primogénito, eso respiraba toda esa casa por él. En ese contexto histórico, ser el primogénito y ser hijo varón primogénito, no, eso, olvídelo. Él decía, ay, ¿qué pasó, papito lindo? Así hace Dios contigo, porque tú eres su hijo precioso, su hija preciosa. Aunque tardare, espérala, confía, el Señor lo va a hacer. Quizás ese platico de lentejas que tú crees que es lo mejor para tu hambre, te va a hacer perder de un caldero de arroz de camarón. Ten paciencia, porque quizás tú piensas que ese poquitico que necesitas resolver es el centro de tu vida, cuando Dios te tiene preparado para reinar y gobernar lleno de bendiciones. Pero aprendamos a esperar, aprendamos a gobernar nuestras emociones y nuestras necesidades. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor, por tu favor, Señor. Yo te pido, Dios, que en medio de la necesidad que tu pueblo pueda estar pasando, Señor, nuestra fe se levante, Señor, que resplandezca, que nuestra identidad pueda alzar la voz. David levantó la voz ante el gigante y declaró, ¿quién eres tú para venir y amedrantar al pueblo de Dios? ¿Quién eres tú para retarme a mí, que he visto a Dios vez tras vez hacerme vencedor? ¿Quién eres tú para hacerme creer a mí que esta circunstancia en la que hoy estamos es definitiva? Ya Dios me ha ungido rey, y antes de ungirme rey ya Él había sido fiel conmigo. Esas son las verdades de las cuales nuestra fe tiene que anclarse. En medio de la necesidad y en medio de la prueba, tu hombre y tu mujer espiritual tiene que proclamar la verdad de Dios. Soy un hijo, soy una hija de Dios, amado por Él, amada por Él, comprado a precio de un amor enorme, genuino. Y no será una necesidad ni un estado pasajero.
quien va a cambiar y va a determinar que mi lugar de reinado cambie, que mi ser hijo, que mi ser hija pueda dejar de existir. Señor, ayúdanos a levantarnos en tu palabra en esta noche. Muchas son las aflicciones del justo, pero tu palabra declara, proclama, establece para mí una verdad, y es que de todas ellas nos librará el Señor. Yo te pido que tú levantes tu mano, tu diestra de poder, y traigas respuesta para tu iglesia, para tus hijos, para tus hijas, Señor. Llena de paz, llena de confianza, llena de amor a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias por esta noche preciosa en que tu Espíritu se pasea en medio de nosotros, trayendo consuelo, trayendo paz, esperanza, confianza para avanzar. Porque tú estás preparando una mesa en presencia de nuestros angustiadores. Yo te doy gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios sea sobre su vida. Les amamos. Muchas bendiciones.